Buenos días con todos. Mi nombre es Fiorella Anjoy, soy la directora regional de la ONG Recicla Latam. Y hoy les vengo a hablar de la gestión de residuos en el Perú y la importancia de los programas de segregación en la fuente. En el panel anterior hablaron un poco de esto, pero yo quiero que entremos un poco más y también que puedan entender la visión de la ONG y qué es lo que venimos trabajando desde hace ya algunos años. Pues todos sabemos que hay un gran impacto en la sociedad y los negocios por promover la economía circular. Esta economía circular tiene tres impactos específicos. El impacto social, ya que ayuda a crear trabajos, y también tiene un componente muy grande que es informal. El reciclaje, por ejemplo, es bastante informal y en nuestro país muchísimo más. Tiene un impacto ambiental, ya que tiene el potencial de reducir en 40% las emisiones globales, ya que lógicamente ya no estaríamos utilizando materiales vírgenes, sino materiales reciclados o teniendo un ecodiseño que sea mucho más positivo. Y finalmente, tiene la posibilidad de generar un impacto financiero, ya que hoy por hoy hay muchos empleos sostenibles que se están creando y los consumidores a nivel mundial están dispuestos a pagar un 50% adicional por productos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Sin embargo, en nuestra región tenemos un margen enorme de mejora. 90% de los residuos, de los 541.000 toneladas de residuos que se generan por día, no se aprovechan. 27% de estos terminan en botaderos y solamente 4.5% de los residuos son reciclados. Esto es en Latinoamérica. Si nos comparamos con otros mercados y ya abrimos al mundo, pues realmente esto es un poco más complicado, ¿no? Tenemos tasas de reciclaje de 32%, de 47%, y a nivel mundial la tasa de reciclaje es de 13.5%. Cuando hablamos de Latinoamérica hablamos de 4.5%, y si ya lo llevamos a Perú ya estamos pues peor, ¿no? 1.9%. Yo no llego a ver, bueno, y por esto es que nace Recicla Latam. Nosotros tenemos como propósito cerrar esta brecha de reciclaje, articulando al gobierno, las empresas y a la sociedad civil a articular y participar en soluciones integrales hacia la sostenibilidad. Consideramos que estamos en el centro de la cadena de reciclaje y articulamos con todos los actores de la cadena, es decir, los recicladores, los fabricantes, los envasadores, consumidor y comercio. Nosotros lo hacemos a través de 4 ejes específicos. El primer eje es la educación, ya que generamos conciencia ambiental y promovemos una cultura de reciclaje, que es sumamente importante. Así, tenemos en el año 2023 424.000 ciudadanos que fueron concientizados, pero también capacitamos a los recicladores para que ellos puedan formalizarse y estar dentro de los programas de segregación en la fuente municipales. Tenemos 650 el año pasado. Creamos empleos dignos, ya que con esta formalización y trabajando para generar rutas de reciclaje, tenemos a 13.000 familias de recicladores directamente beneficiadas con los proyectos que nosotros manejamos, de los cuales hemos instalado 4.600 estaciones de reciclaje en espacios públicos, en espacios privados, pero también hemos articulado 5.000 toneladas de residuos, no necesariamente en las estaciones de reciclaje, sino casa por casa, como voy a pasar a contarles. Y yo creo, y para mí, que soy abogada de profesión, pero realmente sostenibilidad de corazón, lo más importante es generar alianzas, porque yo realmente creo que la única manera que nosotros logremos llegar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos como país es si nosotros trabajamos bajo una corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado. Estamos en 4 países, tenemos 5 años en Perú, 4 años en Colombia, 1 año en Ecuador y algunos meses en Guatemala.
y nuestra intención es continuar expandiéndonos a nivel LATAM. Gestión de residuos en Perú. Ahí, vamos a lo bueno. Esta imagen son 2 cajas azules. Son 2 cajas azules llenas de residuos. Esta imagen puede ser que no les diga nada, pero a mí la verdad que me dice mucho. Coincidentemente, yo viví en Canadá entre los años 89 y 93 y yo reciclaba todos los días en unas cajas así. Resulta que, ahora que trabajo en esto y empecé a entender cómo había nacido el programa de segregación en la fuente, es decir, que se recicle desde sus casas y se entreguen los residuos, que yo viví en un lugar que se llama Waterloo, en Ontario, en Canadá, y al costado hay otra ciudad pequeña que se llama Kitchener, y este programa de segregación nace en Kitchener en el año 1983. Yo llevo 6 años después. Nace en Kitchener bajo el programa Blue Boxes, es decir, cajas azules. ¿Y qué era lo que hace ese programa que hasta hoy existe en Canadá? Simplemente era una recolección de residuos. Las personas debíamos dejar todos los residuos reciclables que generábamos en la puerta, en la vereda de nuestras casas, y pasaba el servicio público y las recolectaba. La única diferencia en ese programa con hoy es que hoy ya no es financiado por las municipalidades correspondientes, sino es financiado bajo un sistema de responsabilidad extendida del productor, ¿no? Esa es la única diferencia, pero el concepto es exactamente el mismo. Este desorden, ¿qué es? Es un mapa de la gestión de residuos de Perú, que así como lo ven desordenado, así funciona el de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos en nuestras casas y vamos a generar 3 tipos de residuos: los orgánicos, los aprovechables y los no aprovechables. Estoy excluyendo, o mejor dicho, considerando a los aprovechables dentro de los residuos como residuos electrónicos también, porque eso en teoría tiene una disposición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? En la mayoría de las casas, pues botan todo en una bolsa de basura. Esa bolsa de basura termina yéndose con un camión de basura y en el mejor de los casos termina en un relleno sanitario y en el peor, que es la realidad, termina en un botadero o en un punto infeccioso, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos buscar? Que haya un porcentaje alto de reciclaje para reducir el de basura y también entregarlo sea a una EPS o a una asociación de recicladores formal, que se lo entregue, si es posible, directamente a una planta de tratamiento para que a la vez estos lo puedan valorizar y se formen nuevos productos con este material reciclado. Sin embargo, tenemos una situación súper difícil. Ya sabe, estos son los últimos números publicados. Ya sabemos que en Lima se generó una cantidad impresionante de toneladas de residuos sólidos municipales por día. Y acá quiero hacer una aclaración. Los números que nosotros vemos, que son los números que publica el Ministerio del Ambiente, alimentado por las municipalidades, no necesariamente son los números que en verdad tenemos en la vida, porque hay todo un sistema de reciclaje y también de toneladas de residuos que no se contabiliza porque no es recogido por las municipalidades y o por recicladores, sino que es dispuesto incorrectamente y que pasa por toda una vía informal, ¿no? Entonces, sabemos que la generación per cápita de residuos sólidos por departamento. En Lima, ¿cuánto genera cada uno de nosotros por día? Casi 1 kilo de residuos. No parecerá mucho, pero si lo multiplicamos por 365 y por todas las personas que vivimos en el Perú, pues, ¿no? Y si eso ya lo multiplicamos por el mundo, la situación ya es un poco más complicada, ¿no? ¿Qué es lo que compone nuestros residuos? En su gran mayoría, yo creo que todos lo sabemos, son orgánicos, que podrían ser valorizados. Tenemos los residuos peligrosos, los no aprovechables y tenemos los inorgánicos, que son los que se pueden valorizar y que lamentablemente pues no está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? En el marco del programa de incentivos a la mejora en la gestión municipal se lograron valorizar nuevamente, son los últimos números, del año 2022, 148.559 toneladas.
es decir, 1.8 del total generado. ¿Qué se valorizó? Inorgánicos. ¿Y qué se valorizó también? Los orgánicos. Obviamente los inorgánicos son, por más que están en menor proporción en la cantidad de residuos que se generan, se valorizan más. ¿Por qué? Porque cuestan, ¿no? Hay un sistema de comercialización que sostiene esa valorización de los residuos inorgánicos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos logrando formalizar la cadena? Y algo que antes de que yo trabaje en la ONG, y esto ya es un tema personal, que fue en el 2021, yo empiezo, obviamente les he dicho, soy abogada, entonces no entendía por qué no fiscalizaban a las chatarreras, no entendía por qué no formalizaban, o sea, tenía una visión muy romántica de qué es lo que estaba pasando y cómo se debía salvar el mundo de la mano de la ley, ¿no? Ya entendiendo en campo, en los últimos 3 años, ya te topas con la realidad y es ¿por qué la mayoría de los recicladores no son formales? Pues simple, ganan lo mismo. No te es rentable ser formal. Tienes que pagar un montón de plata para formalizarte, plata que no tienes, porque, y nos pasó, ¿no? Nosotros dijimos en su momento, oye, hay que donarles las botas de seguridad que necesitan para poder trabajar con la municipalidad. Bueno, esas botas de seguridad que pueden costar 70, 80, 90 soles, para ellos es una semana de comida. Entonces, ¿qué hacían? Lo vendían. Entonces, claro, por ahí no pasa el tema, ¿no? Y uno va a ensayo-error y empiezas como que a entender y te das cuenta que realmente hay una burocracia muy grande, que la forma de ayudarlos no es dándoles un capital semilla, sin perjuicio que eso me parece que estuvo bien, pero esa no es la manera sostenible de ayudarlos. Tampoco la manera de ayudarlos es formalizándolos y dejándolos inscritos en la municipalidad, tampoco. Para nosotros la manera de formalizarlos es generándoles casas donde ellos puedan recolectar más residuos. ¿Por qué? Porque si yo hoy día estoy formalizada en La Molina, vamos a agarrar mi distrito, estoy formalizada en La Molina y recojo en 200 casas. Estoy informal, perdón, y recojo como de 200 casas. Viene una ONG mañana, me formaliza, me da las mismas 200 casas, me da los implementos, yo los sigo vendiendo al mismo precio, pero tengo que pagar impuestos. Entonces, me volví formal, pero dejé de ganar lo que ganaba antes. Entonces, ¿dónde está el chiste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy, todos los recicladores se formalizan para poder entrar dentro de las municipalidades, pero viven en la informalidad. Es decir, no te dan recibos, no tienes facturas, no tienes cómo hacer esa conexión directa con la transformadora. Y la cadena se vuelve larga. Chatarrero 1, chatarrero 2, intermediario, EPS, ¿no? Entonces, una de las misiones que nosotros tenemos como ONG es acortar esa cadena y buscar que el reciclador vaya de manera más cercana al transformador o a la empresa operadora formal que mejor le convenga. Y no solamente hay un tema social acá, que claramente es importante. Queremos que los recicladores salgan de la pobreza. Hay un tema económico también, porque si el material que se recicla pasa por menos manos, va a valer menos también. Hoy pasa por tantas manos que se encarece mucho el producto. Entonces, cuando tú ya hablas con una empresa transformadora, ellos están, por lo menos con el PET, como si fuese cobre, sube, baja, la temporalidad. Ahorita está carísimo, hace frío, mal. Entonces, ¿qué termina pasando? Los productos que nosotros podríamos tener, o los empaques de material reciclado, termina siendo más caro de lo que debería, simplemente porque hay demasiadas manos que pasan en esto. Y también tenemos la situación de que mucho del material que nosotros generamos se termina exportando, entre comillas, vía contrabando por ciertas zonas fronterizas de nuestro país. Te pagan en dólares hacia Ecuador, puedes pasar y recibir Tecnopor hacia Bolivia, que en Perú está prohibido, pero lo sigues recibiendo. Y no lo vas a dejar de recibir porque si utilizar empaques de plástico reciclado resulta tan caro, empiezas a comprar por contrabando los envases de Tecnopor, porque nadie quiere ganar menos, ¿no? Entonces hay todo un tema que de verdad que me quedaría hablando horas. Pero bueno,
Un problema estructural, además de obviamente la educación, es la formalización de la cadena. Acá he tapado los nombres, pero esta es la manera en la que venden el material. Y eso no es público, o sea, mejor dicho, eso no es privado, eso es una página en Facebook. Se dedican a vender el material de esa manera. Compro todo tipo de baterías, se recoge y lo puedes encontrar de todo tipo de materiales. Y continúa la informalidad, porque acá no hay factura, no hay recibo, no hay nada, ¿no? Simplemente es te vendo, tú me compras. ¿Por qué es importante formalizar esta cadena? Además de que esto genera trabajo, además de que si nosotros logramos que la inversión se quede en nuestro país porque el material termina siendo más barato, ese 55-50% de material, del poco material reciclado que nosotros tenemos, se va a quedar en el Perú. Poco más de la mitad de lo que recicla se va. ¿Eso qué significa? Que nosotros generamos residuos, pero no los podemos usar, porque preferimos exportarlos, en cualquiera de las formas, ¿no? Formal o informalmente, pero los sacamos. ¿Y qué termina pasando? Las empresas formales, transformadoras que podrían utilizarlo, lo que tienen que hacer es o importar, y por eso es que dicen de que en Perú se importa basura, pero les falta hablar sobre la otra parte en la que Perú exporta también. O simplemente no se puede abastecer a todos los clientes que sí quieren utilizar material reciclado. Entonces tenemos ese problema y no se generan los trabajos que se podrían generar, ni las inversiones que se podrían generar. Y tenemos situaciones como algunos materiales, que no voy a decir para no herir susceptibilidades, que en teoría podrían ser reciclados, pero que en una cadena de reciclaje no se están reciclando porque no hay una comercialización. Entonces, todo termina siendo un tema económico bien de la mano con un tema ambiental. Y nosotros hemos ideado una manera de poder encontrar ciertas soluciones a esta situación. Nosotros somos una ONG, nosotros nos financiamos por el sector privado para beneficiar al sector público. Y a la comunidad, ¿no? Y más del 95% de los proyectos que realizamos en todos los países están en corresponsabilidad o en alianzas con autoridades. Y este es el tipo de proyecto que nosotros realizamos y en el tipo de ciudades en las que entramos. Bueno, les voy contando un poco de este proyecto mientras le dan. Nosotros buscamos e identificamos las zonas de influencia de las compañías con las que nosotros trabajamos. Hemos buscado salir de las zonas que ya sabemos que están un poco saturadas. Hay ciertos distritos que ya están llegando a su tope de lo que se puede reciclar o tienen un número de más del 50% de los habitantes que están reciclando, que es un número bueno. Y tienen sus propios programas de segregación, tienen gente en las municipalidades que trabaja para estos programas. Lo que nosotros hemos identificado es que si bien esto ayuda, pues tenemos que descentralizar el país y tenemos que empezar a ir hacia zonas o que no tienen programas de segregación, porque por falta de personal, por falta de conocimiento, o que si es que lo tienen, no tienen una ayuda muy fuerte. Entonces nosotros los identificamos, se lo proponemos a las empresas y así las empresas aceptan financiar con X monto por un tiempo que puede ir de un año, el más grande que tenemos, ya vamos en el tercer año, que es en Chincha y en Ica, pero empezamos a realmente mover la aguja a través de un trabajo compartido con la municipalidad, con la empresa, pero también con la comunidad, porque se trata de generar hábitos. Se trata que cada uno de ustedes, cuando esté en sus casas, sepa que tiene la decisión de generar basura o materia prima. Y al generar materia prima, lo que tiene que hacer es reciclar. La Oroya es una ciudad de más de 33.000 habitantes que se encuentra ubicada en la cordillera central del Perú, en el departamento de Junín.
donde la falta de medidas para lograr una adecuada gestión de los residuos sólidos ha ocasionado que miles de toneladas terminen en las calles y ríos como el Mantaro y Yauli. Por este motivo, con el apoyo de la Municipalidad de La Oroya y Municipalidad de Santa Rosa de Saco, en alianza con Statkraft, desarrollamos el proyecto Oroya Recicla, una iniciativa que busca concientizar a las personas sobre la correcta separación y disposición de sus residuos para impulsar la economía circular. Esta es una iniciativa liderada por Statkraft junto a Recicla Latam, de la mano de las municipalidades de La Oroya y Santa Rosa de Saco. El reciclaje tiene una arista económica muy importante. Además, el proceso de reutilización de muchos de los insumos va a significar que nuestra Oroya tenga una visión diferente, sea una Oroya verde, sea una Oroya más amigable, una Oroya limpia, y que los ciudadanos van a no solamente a implementarlos, sino a masificarlos. Uno de los principales desafíos que encontramos es que no tienen una asociación de recicladores que esté formal y trabajando en este momento. Así, nos ha tocado salir a buscar a los recicladores y empadronarlos para que se formalicen y puedan trabajar dentro del programa de segregación en la fuente de la municipalidad. Yo quiero felicitar a la ONG Latam por medio de la empresa Statkraft que están haciendo realidad este tipo de trabajos. Oroya Recicla es una iniciativa que esperamos sea la punta de lanza de otros ejercicios y otros ejemplos que esperemos no solo nosotros como Statkraft Perú, sino también Recicla Latam y autoridades de la zona puedan replicar con otros socios y en otros espacios. Nuestra labor diaria es poder salir a reciclar, ¿no? En diferentes puntos. A los ciudadanos que les podría dar un mensaje de que reciclemos, ¿no? Y tengamos conciencia. Aún tenemos un largo camino por recorrer en la ciudad de La Oroya, educando y concientizando a más personas en el triple impacto del reciclaje para llevar una vida más sostenible y libre de residuos. Tú también puedes ser parte de esta iniciativa depositando tus residuos en las estaciones instaladas para que juntos logremos incrementar las cifras de reciclaje en nuestro país. Bueno, vamos ya casi un año con este proyecto y hemos logrado cambios importantes en la zona. Lo primero, para contarles, es que en Santa Rosa de Saco no había ni una sola estación de reciclaje. En La Oroya había 2. Hoy tienen 10 cada una adicionales en espacios públicos. No tenían un programa de segregación en la fuente. Nosotros hemos apoyado a las municipalidades a que generen sus planes para que puedan eventualmente postular al MINAM y tener la aprobación. Sin embargo, sí estamos yendo casa por casa. Cuando empezamos no había recojo casa por casa, ¿no? Lo que estaba pasando en La Oroya era que botaban todo o iban a ciertos puntos de acopio grandes y los mismos vecinos iban y vendían el material en estos puntos de acopio. Y eso era... No es que esté mal, ¿no? Todo el mundo sabe que valoriza. El tema es que se perdían muchísimos productos, muchísimos otros materiales que podían ser reciclados. Hoy estamos yendo casa por casa, sensibilizando, explicando qué es reciclar, qué materiales se pueden reciclar y dándoles la herramienta. Como les decía, no basta con formalizar a los recicladores, que en este caso puntual de La Oroya y Santa Rosa de Saco no había recicladores. Lo que se necesita es darles el primer empujón para que ellos puedan ir casa por casa, pero también darles las casas para que ellos tengan un ingreso sostenible. Más o menos, una casa que empieza a reciclar son 1,5 kg, 2 kilos por semana. Pueden terminar dando 6 kilos. Entonces, ustedes imagínense, recicladores que suelen buscar en las bolsas de basura en la calle, empiezan a recoger de sus casas, que son como sus clientes, todas las semanas. ¿Qué es lo que más necesitan? Más casas. Esa es la manera de hacerlos crecer, no dándoles botas, que también hay que darles, pero no solamente dándoles un capital de X, sino generándoles trabajo. Yo les he querido traer este caso de La Oroya porque es uno de los casos que a mí me ha tocado personalmente en el corazón, porque he podido ver cómo estamos generando un cambio. Pero tenemos otros casos de éxito como Chincha e Ica.
Chincha, puntualmente se los cuento, estamos desde el 2022. Ahí estamos de la mano de Textil del Valle y de la Fundación Lacoste. En el 2022, Chincha tenía una recolección mensual de 12 toneladas y tenía 40 recicladores y 2.000 casas inscritas en el programa de segregación en la fuente. Nosotros hicimos este mismo trabajo, Chincha Recicla. Hoy, Chincha tiene 15.000 casas inscritas en el programa. Ojo, Chincha tiene 22.000 casas. O sea, hemos pasado el 50% de las casas inscritas. Chincha está recolectando 28 toneladas. Obviamente ya no hay 40 recicladores, ya son 85. ¿Esto qué significa? Que las 4 asociaciones que nosotros empezamos, que hoy son 6, se vieron en la necesidad de contratar personal. ¿Y quién fue el personal que contrataron? Los informales. Entonces, en Chincha hemos empezado a realmente formalizar esta cadena de reciclaje. Ese mismo trabajo lo hemos hecho en Ica, a partir del 2023. Claro, Ica es más grande, ¿no? Los números impactan más. Y así estamos en 13 ciudades. Hemos estado junto a USAID en Pisco, Máncora, Paita. Estamos junto a Natura en Cerro Colorado, en Maynas, en Independencia, San Juan de Miraflores, Trujillo. Y uno de los más bonitos que estamos empezando es en Belén. Si alguna vez han ido a Iquitos y han podido conocer Belén, saben que tiene una ciudad flotante, donde están los asentamientos humanos que están en la ladera del río Itaia. Hemos empezado un trabajo ahí y espero que en el próximo año contarles cuánto hemos impactado, pero nuevamente quiero terminar con que lo más importante es que cambiemos juntos y que nos quitemos la mentalidad que la sostenibilidad es responsabilidad del Estado o responsabilidad del sector privado. La sostenibilidad es responsabilidad de todos. Gracias. Hola Fiorella, gracias por tu exposición. Bueno, te saludo Edwin Castillo. Tengo algunos años trabajando en el sector con recicladores y otros temas en residuos. Quería aprovechar el espacio para preguntarte, además que tú en tu introducción nos comentaste que en Canadá ya hay un REP. ¿Qué factible tú ves que en el país podamos implementar un REP, digamos un poquito más o menos como una especie de un sistema colectivo, ¿no? Que a través del sector privado, que de alguna manera ha impulsado cosas interesantes en el país, pueda empezarse a trabajar esto, ¿no? Porque el Estado es responsable, el ciudadano es responsable y la empresa, ¿no? Ese es el triángulo que siempre debe estar presente ahí. Y te preguntaba esto porque, mira, en la actualidad hablabas de las fuentes domiciliarias, que sí, los programas los recicla, que se llaman ahora, están enfocados en ellos, pero también hay fuentes no domiciliarias. Y en algunos casos las no domiciliarias son las que mayor residuos pueden aportar. Pero las grandes fuentes no domiciliarias, tipo supermercados, ya no están sería genial que quienes recolecten sean los recicladores, pero en muchos casos lo hacen empresas operadoras porque obviamente les dan mejor trazabilidad, mejor servicio y todo lo demás. Y más o menos en ese contexto que quería comentarte tú, ¿qué posibilidad hay o cómo tú ves el contexto actual o en algunos años de poder implementar algo de esa naturaleza que nos ayude a que esto cambie, ¿no? Porque si las municipalidades tienen tasas de morosidad enorme, que no deberían cobrar, el ciudadano debería pagar sus arbitrios, pero también debería reciclar, debería segregar. Eso debería ser obligación. Pero eso es un tema que esperemos lo podamos trabajar. Eso por un lado, quería preguntarte sobre el REP. Y mi otra pregunta, discúlpenme, aprovechando nuevamente tu llegada al sector privado, ¿qué posibilidades han visto de trabajar con el Ministerio en estimar mejor nuestra tasa de reciclaje? Por una experiencia puntual que yo tuve, por ejemplo, tú también comparaste los temas de Cigersol 22. Solo en PET, Cigersol 22, claro, el reporte de las municipalidades era 8.000 toneladas y tanto. Le preguntabas a las empresas que valorizaban PET en Perú y estaban por los 30.000 años. Entonces, digamos, esa tasa en realidad es la tasa que muy bien has hecho la aclaración,
pero en realidad, en la práctica, nuestra tasa es mayor y es posible que esté cercana al 4 o 5, que es el promedio de Latinoamérica, o incluso puede estar por encima, porque ya en estos años que, bueno, acabo de cumplir 10 años trabajando en esto, te das cuenta que sí se recicla, pero claro, el problema es cómo se está reciclando. No tienes hasta incluso, debe haber muchas personas aquí que trabajan en municipalidades, los propios operarios de las compactadoras reciclan, tienen un espacio ahí donde tienen el reciclaje. Cuando vamos a los rellenos sanitarios cercanos, vamos a ver un montón que se arman como unos pequeños corredores de reciclaje. Entonces, digamos, es una actividad que está presente y no de ahora, sino de décadas en el país. Y ahí quería ver si podemos, desde el sector privado, de repente a través de organizaciones como la que tú representas, ajustar un poco esta medición, ¿no?, con el ministerio, porque al final lo interesante de la cadena del reciclaje es que, pese a que hay estos, digamos, huecos que se saca, hablas del contrabando y todo lo demás, pero gran parte al final ya en la cadena productiva llega a formalizarse, ¿no? Porque PET, hay 2 o 3 empresas grandes aquí, cartón pasa lo mismo, vidrio pasa lo mismo. Entonces creo que por ahí podemos ir empezando a ajustar un poco nuestros números y de alguna manera también es algo importante para sincerar estas cifras, para que los que trabajamos ya años en esto veamos un poco pues que sí hemos avanzado en realidad, ¿no? Sino que la medición como se hace quizás todavía deja estos vacíos y ahí a ver qué tan factible poder por lo menos conversarlo eso en una mesa o directamente con organizaciones como la tuya. Esa quizás eran mis comentarios. Bueno, en mi experiencia el PET tiene como 30% de tasa de reciclaje, más o menos, ¿no? Que es lo que se tiene mapeado. O sea, informalmente, pues, ¿no? Cuando tú hablas con una transformadora, cruzas con la información de lo que se exportó, bla, 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 tú llegas a esa tasa. Nosotros trabajamos mucho con el ministerio. O sea, muchos de los proyectos que nosotros manejamos tienen la aprobación del ministerio. Algunos que tenemos con Nestlé, no, muchos. Y yo estoy en la mesa de especialistas métricas para el GPAT y esta es una conversación diaria, ¿no? O sea, una de las principales, en esa misma mesa está el MINAM, está UEFA, están organizaciones, están transformadoras y la conversación es lo mismo. Mi número es 1.8 ya, pero mío no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una dificultad súper grande a nivel LATAM de la información. Nadie tiene una información clara de cuánto es lo que se recicla en el país. Por eso es que la gran mayoría de los que hablamos tenemos que hacer eso, dar la información oficial y poner un asterisco, ¿no? No te estoy diciendo lo correcto, porque hay un número que no se ve. Y también hay un número grande que no llega a las transformadoras, aunque concuerdo con que la gran mayoría sí, y se va lavando misma plata de narcotráfico, va lavándose hasta que termina llegando a transformarse, ¿no? Pero sigue siendo insuficiente, porque mucho se pierde, mucho se va, mucho se exporta a barrer, como dicen. Por ese lado, yo creo que hay iniciativas, yo creo que el ministerio está tratando. Ahora, te voy a ser sincera, pienso que el foco hoy es plástico, ¿no? Por el tratado que estamos teniendo a nivel mundial que se está conversando, el foco hoy es plástico. Y también es el más valorizado, es 60% de las ganancias de los recicladores. Todos los tipos de plástico, ¿no? Plástico PET, plástico duro, todos. Entonces creo que el foco está ahí y se están perdiendo de vista otro tipo de materiales que ya yendo un poco a la ley REP que tú mencionas, por ejemplo, en ese proyecto de decreto supremo que hubo, que lo debes conocer, dejaron de lado plásticos flexibles. Y los plásticos flexibles, desde mi opinión, que la he hecho saber al ministerio, son sumamente importantes. Obviamente tú sabes que hoy no vas a encontrar la solución al empaque del helado, ¿por qué? Porque no pesa nada, está sucio, tienes un montón de dificultades, pero no lo puedes dejar de lado. Lo que puedes decir es, ya mira, tú plástico flexible, te doy un plazo de 5 años para que te adecues, como se hizo en su momento con la ley de plásticos de un solo uso, con todos los demás, con todos los que se incluyó, ¿no? ¿Qué creo de la ley REP? Creo que es inevitable, inicialmente por el tratado que va a haber, pero yo creo que nosotros como Perú y en general todo el mundo hace un copy-paste de las leyes que ven otros países. Creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una realidad súper informal. En su momento nosotros nos estábamos copiando de la ley REP de Chile,
que la ley REP de Chile tiene un sistema pagado, no trabaja con recicladores, entonces no aplica a Perú. Si vamos y nos copiamos de la ley de Colombia, la ley colombiana tiene una tasa que se le paga al reciclador, que todos los que pagan la luz pagan esa tasa de servicio público al reciclador como si fuese limpieza pública. Entonces tienen una especie de subsidio que les permite continuar. La realidad peruana es más parecida a la brasilera, en la que los recicladores ellos mismos son, con sus propios fondos, los que tienen que ver la manera de generarse ganancias. Entonces, yo creo que no solamente es inevitable, sino que creo que es necesaria, pero creo que no puede hacerse o no debiera hacerse si es que nosotros no tenemos controlado el sistema de recolección a través de las municipalidades. Porque quieras o no quieras, sea sistema REP como lo tiene Canadá hoy, bajo el sistema municipal, igual sigue saliendo de las casas. Entonces, si tú no ordenas la salida de las casas, no vas a poder hacer nada. Esa es mi opinión, y esa es la razón por la que ya años atrás venimos nosotros impulsando mucho el programa de segregación en la fuente municipal. Distinguida ponente, quiero utilizar su expresión última que dice que este tema es responsabilidad de todos. Yo lo mejoraría con lo que es una realidad. Es tarea de todos y responsabilidad de nadie, porque eso se está viendo en el país. Las municipalidades que no tienen un ejercicio funcional con resultados, como ellos dicen, estamos trabajando, seguimos trabajando, ¿no? Y algunas organizaciones no gubernamentales igual, ¿no? Y los ciudadanos también, ¿no? Miramos, y hay que reconocer eso, miramos el problema cómo se agrava cada día más. Entonces, creo que es necesario una propuesta. Desde mi punto de vista es que tenemos las leyes las más benevolentes. ¿Cuánto tiempo ha salido la ley del ambiente? ¿Cuánto han avanzado las municipalidades en seguir trabajando y obtener resultados de educar a la población y tener pues una población dinámica, una población colaboradora? ¿Cuánto las municipalidades han implementado con especialistas? ¿Por qué no traerlos del extranjero? Si no conocemos aquí, no hay ese interés, no existe. Entonces, por eso creo que es necesario pensar seriamente en este tema que está ayudando, ¿no? Aparte de la masa automotriz, ¿no? que genera una inmensidad cantidad de CO2, que está perforando cada día más el cielo, como se dice. Creo que es necesario pensar el tema muy seriamente. Se trata de nuestras vidas. La pregunta es, bueno, en mi caso tengo una respuesta a la pregunta que le voy a hacer. Tiene que generarse iniciativas legislativas desde las instancias mismas de la municipalidad para que se mejore la legislación, que tenga la parte sancionadora, tanto a las autoridades que no cumplen y no hacen cumplir la ley, como también de la población que no quiere cumplir. Algunas veces he tenido experiencia personal. Amigo, ¿por qué botas tu cáscara de plátano? ¿Y a ti qué te importa? Entonces tenemos una población sin educación. He escuchado a varios ponentes que desde las universidades están trabajando, pero están trabajando, pues sin resultados. Le traslado a usted, ¿cuál sería su propuesta? Va a mejorar esto. Bueno, en un mundo ideal sí sería interesante que todas las municipalidades puedan tener especialistas y también tengan esa función de poder poner las multas a las personas naturales y no solo a las empresas en caso contaminen o ejerzan algún tipo de disposición incorrecta. Sin embargo, yo creo que pasan varias cosas, ¿no? Las municipalidades deberían sí, pero no están en la capacidad de. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una municipalidad X con una tasa de morosidad del 90%, no tengo cómo pagarle a nadie, a ningún especialista. Entonces, ahí volteamos al vecino que quiere reciclar, pero a la vez no es cívico porque no está pagando lo que debería pagar, ¿no?
puede fraccionar, puede hacer 1000 cosas. Después tenemos un siguiente tema. Yo le exijo a toda la municipalidad, vamos a hablar de San Juan del Lurigancho, 1.3 millones de habitantes. Flotante creo que son 1.7 más o menos. Le digo, San Juan del Lurigancho, a partir de mañana, si tú no reciclas en tu casa, te multo. Hasta yo saldría a marchar, porque yo diría, ya ok, entonces tú tienes un batallón de, ¿qué? 20.000 recicladores para que puedan recolectar todas las casas. Si no, pretendes que yo recicle y me vaya buscando alguna estación de reciclaje. En Lima se camina 1,5 kilómetros entre tacho de basura. Es mucho más largo cuando hablamos de estaciones de reciclaje. En provincia, ni mencionar. Entonces, para poder hacer lo que menciona, que estoy de acuerdo, que deberíamos llegar a eso, necesitamos corregir primero unos problemas fuertes que tenemos de infraestructura y de logística para poder volver una realidad el cobrar por reciclar. Creo que ha un preámbulo, tanto la explicación que usted da a la respuesta de mi papá, también ingeniero como yo. La consulta es un poco, en primer lugar, me parece muy interesante, ¿no?, que la ONG a la cual usted pertenece sea un enlace que interrelacione, ¿no?, uno de los fines que menciona el objetivo de desarrollo sostenible respecto al medio ambiente, que señala que se tiene que articular, ¿no? Se tiene que articular la empresa privada con el Estado, que lo están haciendo. Sin embargo, veo que falta articular la academia, ¿no?, que de repente es una estrategia que sería importante incluirla, ¿no? ¿En qué sentido? Porque justo en respuesta a lo que usted decía, en el país tenemos 1.890 distritos, ¿no es cierto? Y nos ha dado ejemplos en 1, en 2, 3 distritos que de repente se está trabajando, pero tenemos una ardua tarea. Entonces pienso en una estrategia con la academia, se hace mención a tantos profesionales que salen, entonces entre la academia, las municipalidades, que es el ámbito que ustedes están llegando, yo creo que puede surgir una estrategia. Tengo unas buenas ideas. Sin embargo, por ahí, eso nos puede ayudar a recolectar los datos con los que no tenemos, que he hecho mención, a educar a la población con personas especialistas, a brindar temas de tesis a nuestros estudiantes y a influir en el Estado, ¿no es cierto?, y a influir en el Estado en que precisamente no solamente está en las transferencias de responsabilidades, que es yo pongo todas las normativas, sino yo pongo todas las normativas y te brindo un presupuesto específico para que puedas o incentivar o subvencionar o diferentes tipos de estrategias económicas, ¿no? Entonces, bueno, de repente la pregunta era si se tenía estrategias de ese tipo, sin embargo, ¿qué idea se puede tener para tener estrategias de incluir a la academia? Porque creo que la importancia del evento, la importancia de la actividad es mejorar como país, ¿no?, nuestros índices que ha mostrado, ¿no? Si se puede tener ideas de esa estrategia. Sí, nosotros trabajamos con varias universidades, tenemos alianzas y siempre estamos buscando más, no solamente por la parte de generación de información, sino también por la parte de volver a los alumnos agentes de cambio. ¿Qué hemos estado haciendo? Nosotros entendemos que la educación es importante y nos hemos dado cuenta que hoy por hoy ya casi tú no recibes financiamiento de privados para educar. Entonces hemos empezado a buscar alternativas un poco más prácticas para poder hacerlo. Entonces nosotros capacitamos a los alumnos y los alumnos capacitan a su vez a los colegios públicos. Y eso es lo que estamos haciendo en diferentes lugares y hemos logrado un efecto multiplicador enorme, no solamente porque los alumnos se vuelven conscientes y aprenden, porque no necesariamente solamente capacitamos a los chicos de ingeniería ambiental, sino cualquier carrera que quieren, y van a conocer otras realidades que no necesariamente son las propias y le transmiten ese conocimiento a los chicos, pero también hacen que nosotros, que a nivel regional somos 15, podamos multiplicarnos. Al comienzo, las capacitaciones en los colegios públicos los decía yo, ya no puedo, ya son demasiados, ya el equipo tampoco puede, entonces hemos cogido estos brazos, que son las universidades. Y a la vez las universidades
varias, han empezado a incluir dentro de las obligaciones para que los chicos se gradúen horas de voluntariado. Y eso nos ha ayudado muchísimo, porque ya los chicos están tan conscientes como obligados, ¿no? Entonces te genera, eso es lo que decía justamente tu papá, ¿no? Esa obligación. Entonces ya no lo haces tanto porque quieres, sino también estás obligado, pero a la vez eso te va a generar un interés. Que mal que bien, es algo que nosotros necesitamos. Gracias. Muy bien, fuertes palmas por favor para Fiorella. Muchísimas gracias por tu exposición el día de hoy en el Tercer Congreso Internacional.